Bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo, la verdad, estoy aquí con una energía tremenda, porque el tema que vamos a tratar hoy, está que arde. Y es que, como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de la polémica que se ha desatado alrededor de Explota. Y sí, amigos, específicamente de esa acusación que le lanzaron de engañar a Demet. ¿Y la verdad? Bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Es cierto? ¿Hay algo de verdad en todo este revuelo? Vamos a analizarlo a fondo, vamos a destripar cada detalle, cada rumor, cada prueba y vamos a tratar de llegar a una conclusión lo más clara y objetiva posible. Así que si están listos para sumergirnos en este drama, quédense pegados a la pantalla. Pero antes, un recordatorio importante. Suscríbanse al canal. No se lo pueden perder. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque aquí, en este espacio, siempre vamos a estar al tanto de las noticias más candentes, de las polémicas más jugosas y de todo lo que necesitan saber para estar al día. ¿Listos? Empezamos. Bien, para empezar, creo que es importante que recordemos el contexto. Para los que no estén muy familiarizados, Explota y Demet eran, una pareja muy conocida en el mundo digital. Compartían contenido juntos, creaban vídeos, tenían una base de seguidores enorme, y claro, su relación era pública. Parecían muy felices, muy enamorados. Eran, para muchos, una especie de goals de pareja. Viajes, regalos, declaraciones de amor constantes, todo parecía idílico. Y por eso, cuando se anunció su separación, el mundo se paralizó. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? ¿Cómo era posible? La noticia de la ruptura, que se filtró en redes sociales a través de comunicados escuetos y señales sutiles, fue como una bomba. Los seguidores, que habían construido una conexión emocional con la pareja a través de sus vídeos y publicaciones, se sintieron desorientados y desconcertados. La pregunta que resonaba en todos los rincones de Internet era, ¿qué había fallado? ¿Dónde se había roto la magia? La especulación comenzó a multiplicarse a la velocidad de la luz. La ruptura, por supuesto, generó todo tipo de especulaciones. Rumores de infidelidad, problemas de compatibilidad, diferencias irreconciliables, de todo. Pero la situación se volvió aún más turbia cuando se empezó a hablar de un supuesto engaño por parte de Explota hacia Demet. Y no solo eso, sino que se empezó a decir que el engaño no era un desliz, sino algo premeditado, algo que había durado en el tiempo, algo grave. Las redes sociales, por supuesto, se encendieron. Comentarios, análisis, debates, todo el mundo opinando y buscando la verdad. La inmediatez de Internet, combinada con la curiosidad humana, creó una tormenta perfecta. La acusación, como les decía, es seria. Hablar de engaño en una relación, especialmente cuando involucra a figuras públicas, es algo que puede generar mucho impacto. Y es que, amigos, el engaño rompe la confianza, destruye la credibilidad y, en muchos casos, causa un dolor inmenso. La infidelidad, en cualquier forma que se presente, es una traición a los acuerdos tácitos y explícitos que se establecen en una relación. Es una violación de la confianza, que es el cimiento sobre el cual se construye cualquier vínculo amoroso. Así que, ¿qué es lo que se dice exactamente? ¿Cuáles son las pruebas que existen? Bueno, la información que circula es variada, y como siempre en estos casos, hay que ser muy cuidadosos. Se habla de mensajes de encuentros secretos de otras personas involucradas, pero lo importante es que la evidencia, hasta el momento, es difusa y a veces contradictoria. Es decir, no hay una prueba irrefutable, un vídeo comprometedor, una confesión directa que confirme la acusación. Lo que tenemos son rumores e insinuaciones, interpretaciones de lo que se ha dicho y se ha hecho en el pasado. Las capturas de pantalla, los supuestos testimonios anónimos y las especulaciones de los expertos en relaciones de Internet son los elementos que alimentan la controversia. *** profundizando en los rumores y las pruebas, ***. Los rumores que circulan en Internet son como un río que crece constantemente, alimentado por múltiples afluentes de información, verídica o no. En este caso, se habla de una tercera persona, cuya identidad se mantiene en la sombra. Se dice que Explota y esta persona mantuvieron una relación paralela, que se extendió durante un periodo considerable de tiempo, y que Demet desconocía por completo. Las pruebas que se han presentado hasta ahora son, en su mayoría, débiles e indirectas.
Se han filtrado supuestas capturas de pantalla de mensajes entre Explota y la tercera persona, que sugieren una relación íntima. Sin embargo, la autenticidad de estas capturas es cuestionable. Pueden ser falsificadas, manipuladas o sacadas de contexto. Es importante recordar que en la era digital, la manipulación de imágenes y textos es relativamente sencilla. Además, de las capturas de pantalla, se han difundido rumores sobre encuentros secretos. Se dice que Explota y la tercera persona se reunían en lugares discretos, lejos de la mirada pública. Sin embargo, no existen pruebas concretas de estos encuentros. Son solo rumores que se basan en suposiciones y en la interpretación de ciertos eventos. Otro elemento que ha avivado la polémica son los supuestos testimonios anónimos. Algunas personas que afirman conocer la situación de cerca han compartido información en foros y redes sociales. Sin embargo, estos testimonios no son verificables y carecen de credibilidad. Son relatos de segunda mano, que pueden estar influenciados por prejuicios, intereses personales o simplemente por la invención. **** El silencio de los protagonistas, culpabilidad o estrategia, ****. ¿Y qué dice Explota? Bueno, hasta ahora ha mantenido un perfil bastante bajo. No ha dado muchas declaraciones públicas, no ha hecho declaraciones directas sobre la acusación. Lo cual, por un lado, es comprensible. En situaciones así, a veces es mejor mantener la calma, reflexionar y tomarse el tiempo para asimilar lo que está pasando. La presión mediática, el escrutinio público y la necesidad de proteger su imagen pueden ser factores importantes en su decisión de permanecer en silencio. Pero por otro lado, el silencio en el mundo digital suele interpretarse como una forma de aceptación, o incluso de culpa. Sin embargo, no podemos juzgar basándonos en el silencio. Cada persona tiene su proceso, su forma de lidiar con la presión mediática. Algunos prefieren tomarse un tiempo para reflexionar, para consultar a sus abogados, para planificar una estrategia de comunicación. Otros simplemente prefieren evitar el conflicto y esperar a que la tormenta amaine. Es importante recordar que el silencio no es una confesión. Puede ser una estrategia para protegerse, para evitar declaraciones que puedan ser malinterpretadas o utilizadas en su contra. Puede ser una forma de preservar su privacidad, de evitar el circo mediático y de proteger a las personas que ama. La otra parte involucrada, Demet, tampoco ha hablado abiertamente sobre el tema. Ha dado alguna que otra indirecta, alguna que otra frase que ha alimentado los rumores, pero no ha hecho una declaración directa de acusación. Ha publicado mensajes enigmáticos en sus redes sociales, ha compartido canciones con letras dolorosas y ha dejado entrever su tristeza y desilusión. Sin embargo, no ha acusado directamente a Explota de infidelidad. Y eso, amigos, es crucial. Porque acusar a alguien de engaño es algo muy serio, y hacerlo públicamente implica una responsabilidad. Implica tener pruebas, estar seguro de lo que se dice y estar dispuesto a enfrentarse a las consecuencias. Demet, al no acusar directamente a Explota, evita la posibilidad de una demanda por difamación. También se protege de las críticas y del odio que inevitablemente se generan en estos casos. **** Posibles implicaciones legales y sociales ****. Si la acusación de infidelidad fuera probada, las implicaciones podrían ser muy graves para Explota. Además del daño a su reputación y la pérdida de seguidores, podría enfrentarse a consecuencias legales y sociales. En el ámbito legal, Demet podría iniciar una demanda por daños y perjuicios, si considera que la infidelidad le ha causado daño emocional o económico. También podría solicitar una orden de restricción, si se siente amenazada o acosada por Explota. En el ámbito social, Explota podría perder contratos publicitarios, patrocinios y colaboraciones. Su imagen pública se vería dañada, lo que dificultaría su desarrollo profesional. Además, podría ser objeto de críticas, insultos y ciberacoso por parte de los usuarios de las redes sociales. La infidelidad en el contexto de la era digital puede tener consecuencias devastadoras. La información se difunde rápidamente, la opinión pública se polariza y el linchamiento mediático puede ser implacable. ***** El impacto en los seguidores y la cultura digital ****. La historia de Explota y Demet, y la posterior acusación de infidelidad, tienen un impacto significativo en sus seguidores y en la cultura digital en general. Los seguidores que habían idealizado la relación de la pareja se sienten decepcionados y traicionados.
Su confianza en las figuras públicas, en la autenticidad de las relaciones que se muestran en las redes sociales, se ve afectada. Este tipo de situaciones nos recuerdan que las apariencias engañan, y que lo que vemos en las redes sociales no siempre refleja la realidad. Las parejas que comparten su vida en Internet, a menudo presentan una imagen idealizada de su relación, omitiendo los conflictos, las dificultades y las imperfecciones. La cultura digital, por su parte, se ve influenciada por la viralización de los rumores, las especulaciones y las acusaciones. Las redes sociales se convierten en un campo de batalla, donde se debaten los detalles de la infidelidad, se analizan las pruebas y se juzga a los protagonistas. La polarización de la opinión pública, el odio en línea y el ciberacoso son algunos de los efectos negativos que se generan en estos casos. Es importante que los usuarios de las redes sociales sean conscientes de su responsabilidad y que eviten participar en el linchamiento mediático. ***, ¿qué podemos concluir? Un análisis reflexivo ***. Entonces, ¿qué podemos concluir hasta ahora? Bueno, que la situación es delicada. Que hay una acusación grave sobre la mesa, pero que la evidencia es insuficiente. Que ambas partes están, de una forma u otra, lidiando con la tormenta mediática que se ha desatado. Y que, como siempre en estos casos, es fundamental ser cautelosos. No dejarnos llevar por el morbo, no juzgar sin tener toda la información, y no participar en el linchamiento público. La ausencia de pruebas concretas, la ambigüedad de las declaraciones y el silencio de los protagonistas hacen que sea imposible determinar con certeza si Explota engañó a Demet. Lo que sí podemos afirmar es que la relación entre ambos ha terminado, y que la ruptura ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Es importante recordar que la verdad, a menudo, es compleja y multifacética. No siempre es fácil de descubrir, y puede estar oculta detrás de rumores, especulaciones y desinformación. ***, consideraciones éticas y responsabilidad en las redes sociales ***. Es crucial reflexionar sobre las consideraciones éticas que se plantean en este caso. Las redes sociales, como mencioné antes, son un arma de doble filo. Por un lado, nos permiten conectar con los demás, estar informados, conocer historias. Pero por otro lado, pueden ser un terreno fértil para la desinformación, los rumores, las falsas acusaciones y el ciberacoso. Por eso es fundamental ser conscientes de cómo utilizamos estas herramientas y ser responsables con el contenido que compartimos y consumimos. ***, consejos para navegar en el mundo de la información digital ***. En este tipo de situaciones es importante seguir estos consejos para navegar en el mundo de la información digital. Verificar la fuente antes de creer cualquier información, asegúrate de que provenga de una fuente confiable. Investiga la reputación de la fuente y verifica si tiene credibilidad. Analizar la información no te dejes llevar por el sensacionalismo. Lee la información con atención, analiza los detalles y busca las pruebas que sustentan las afirmaciones. Ser escéptico no creas todo lo que lees en Internet. Cuestiona la información, busca diferentes perspectivas y no te dejes influenciar por los rumores. Evitar el linchamiento público no participes en el ciberacoso ni en la difusión de rumores. Respeta la privacidad de las personas involucradas y evita emitir juicios precipitados. Ser empático recuerda que las personas involucradas en la situación están sufriendo. Sé respetuoso y evita hacer comentarios hirientes o ofensivos. Buscar fuentes confiables infórmate a través de medios de comunicación reconocidos y evita las fuentes no verificadas. ¿Qué esperar en el futuro? ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Saldrá a la luz la verdad? ¿Explota responderá a la acusación de forma clara y directa? ¿Demet hablará abiertamente sobre lo ocurrido? La verdad, amigos, no lo sé. Lo único que podemos hacer es seguir atentos a los acontecimientos, analizar la información que se nos presente y esperar a que la verdad, tarde o temprano, salga a la luz. Es posible que Explota decida romper el silencio y dar su versión de los hechos. Podría hacerlo a través de un comunicado oficial, de una entrevista en un medio de comunicación o de un vídeo en su canal de YouTube. También es posible que Demet decida hablar abiertamente sobre lo ocurrido.
Podría hacerlo a través de una entrevista, de un libro o de un documental. Sea cual sea el desenlace, lo importante es que recordemos que detrás de esta historia hay personas reales, con sentimientos y emociones. Debemos ser respetuosos con su dolor y evitar participar en el circo mediático. La verdad, en última instancia, es lo que importa. Pero la verdad a veces es difícil de encontrar. Requiere paciencia, análisis y un espíritu crítico. Y como siempre los invito a que me dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que hay algo de verdad en la acusación? ¿Qué esperarían de Explota y Demet en este momento? Me encanta leer sus comentarios y debatir sobre estos temas, así que no duden en dejar sus ideas y opiniones. Asterisco asterisco un mensaje final y la importancia de la reflexión asterisco asterisco. Bueno amigos, hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis a fondo sobre la polémica de Explota y Demet. Como siempre me despido con un abrazo enorme y agradeciéndoles por su tiempo y por su apoyo. Recuerden, la verdad siempre sale a la luz y nosotros como siempre estaremos aquí para informarlos. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y síganme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.